Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 13. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: los de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Todos los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido algunos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón, para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras está resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos días de meditación de la resurrección, hemos subido hasta el cielo, en donde está el autor de la resurrección. Y luego, con tantos demás, hemos regresado a nivel de la calle, porque en la calle uno duda. Y frente a la afirmación de la palabra de los demás, no les cree. Y hoy continúa esta misma historia, pero de una manera más concreta, más real, porque los dos discípulos habían oído algo de que se hablaba de que ya no estaban,
Pero todo el mundo sabía que siendo un profeta, aún muerto estaría con Dios. Esto era evidente, no había ninguna discusión en esto. Pero la palabra resurrección sonaba un poco diferente. Habían visto el sepulcro vacío, hablaban algunas de haberlo visto o algo de eso. Pero ellos no le creen. Así que vamos caminando con los dos discípulos de Emmaús en la vida. Estamos andando con algunas voces en el aire que hablan de Cristo, pero no lo entendemos. Sin embargo, en el corazón hay un reflejo de esta palabra divina que nos ayuda, pero la primera reacción nuestra es no fiarnos de la palabra. Santo Tomás no se fiaba de la palabra de sus compañeros, los apóstoles. Y los dos discípulos de Emmaús ya tiraron la toalla, habían estado con el grupo. Había también mujeres de estos grupos un poco más exaltadas, pero nadie creía en la palabra de ellas ni de nadie. Y entonces se iban, ya dispersos, ya perdidos, y Jesucristo camina con ellos. ¿Y qué les da? Palabras. La palabra del Antiguo Testamento. Aquí tenemos dos momentos difíciles. Primero, la resurrección estaba anunciada después del sufrimiento en el Antiguo Testamento. Ya lo tenemos en el discurso de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando él habla al Sanedrín y dice: ustedes lo han condenado, han usado a los paganos para conllevarlo a la cruz. Le dice claramente, pero esto estaba anunciado por los profetas. Como ven, todos se enganchan al Antiguo Testamento. Hay una continuidad con los profetas. Entonces Pedro aquí está citando a David, el amado por Dios. Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Y David: yo veía constantemente, Señor, delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Esa unión de David con Cristo, con Dios, ya es el anuncio. O sea, la primera idea es: hay una continuidad que Dios la arregló, Dios la ha producido, esa cadena de anuncios. Pero hay una ruptura. Cristo murió y Cristo es real. Aquellos son profetas, hablan con inspiración, pero Cristo ha muerto, Cristo ha pagado el rescate que se debía a la humanidad al Padre. Y Él ahora tiene otra vida, la vida de resucitado. Hay un cambio, pero no es solo de fe, sino es un cambio de vida. Entonces, Pedro en su discurso le dice: bien saben ustedes de su estéril manera de vivir que tenían antes de ser bautizados, antes su estéril manera de vivir. O sea, una manera de vivir en este mundo sin horizonte, sin esperanza, sin nada trascendente, pero ahora están bautizados. Entonces, Dios no conviene ser efímeros como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto y sin mancha, al cual Dios había elegido fue el resucitado. Entonces ahora caminamos con el resucitado. Pero si colocamos al lado de los dos decepcionados, amargados, están escuchando la palabra que Jesucristo les cuenta. Todo lo del Antiguo Testamento hablaba de Él. Hay que creer, pero no creer. Esta es nuestra situación. Estamos en Pascua, Cristo ha resucitado. Pero tenemos que acostumbrarnos a caminar con Él.
Y caminar con Él no es solo oír una palabra que vuela en el aire. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive con el Padre. No es solo eso. Eso cambia la vida, como dice San Pedro. Tenían una vida inútil, ahora tienen la vida con Cristo. Es una vida nueva. Es un estar con Él, merecer con Él, vivir con Él en nuestra vida de todos los días. ¿Y qué nos da? Una palabra inspirada. Y ellos no creen en la palabra hasta que lo ven. Hasta el momento que ven sus manos tomar el pan, romperlo con el rito que Cristo, eso lo reconocieron, se hablar. Y cuando regresaron a los apóstoles, los encontraron reunidos, todos muy excitados, porque lo vio Pedro. Ellos creían en Pedro, creían en su palabra. Esa es realmente nuestra fe. Cambia nuestra vida. Creemos en la resurrección porque caminamos en la vida, por al lado nuestro está Jesús. Está su modelo, está su gracia, está su fuerza que transforma nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Vamos a rezar.